Hola, hoy te voy a explicar cómo medir correctamente la presión arterial, tanto en consultorio como en casa, cuáles son sus valores normales y qué cambios en el estilo de vida ayudan a controlarla, todo basado en las guías europeas más recientes. Para comenzar hablaremos sobre la medición de la presión arterial en el hogar. La medición en casa, llamada automonitoreo, debe hacerse con un dispositivo validado de brazo. El paciente mide su propia presión en un entorno habitual, permite un seguimiento más real de la presión fuera del consultorio. Esto es útil porque las cifras en consulta pueden ser 5 a 10 milímetros de mercurio más altas que en condiciones habituales. Se debe medir la presión arterial en una habitación tranquila después de 5 minutos de reposo, con el brazo y la espalda apoyados, y se deben obtener 2 lecturas en cada ocasión, con intervalos de 1 a 2 minutos. Posteriormente, las lecturas deben ser tomadas al menos 2 veces al día, durante la mañana y otra durante la noche, durante al menos 3 días e idealmente una semana. Y posteriormente se deben realizar los registros y calcular los promedios de todas las lecturas, y estas deben ser presentadas al médico. Para una medición correcta en consultorio, la guía recomienda seguir pasos estandarizados. El paciente debe estar sentado y en reposo al menos 5 minutos, espalda y brazos apoyados, con el brazo a nivel del corazón, usar un dispositivo validado y un manguito adecuado al tamaño del brazo. Se debe realizar al menos 3 mediciones, y si hay diferencias mayores de 10 milímetros de mercurio, se repiten las mediciones. También se puede evaluar la presión en ortostatismo cuando está indicado. Además, es importante medir la frecuencia cardíaca en la primera evaluación. Otro punto importante es la clasificación de la presión arterial. La clasificación de la presión arterial se interpreta con base en dos valores, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, expresadas en milímetros de mercurio. La presión sistólica corresponde al valor más alto y representa la presión en las arterias durante la contracción del corazón. La presión diastólica corresponde al valor más bajo y refleja la presión durante la relajación cardíaca. Para su correcta lectura, siempre deben considerarse ambos valores en conjunto y la clasificación se establece tomando en cuenta el valor más elevado de los dos. De acuerdo con la guía, la presión arterial se clasifica de la siguiente manera. Se considera presión arterial normal cuando los valores son menores a 120 milímetros de mercurio, pero para la sistólica, y menores a 70 milímetros de mercurio para la diastólica. Se considera presión arterial elevada cuando la sistólica se encuentra entre 120 y 139 milímetros de mercurio, o la diastólica entre 70 y 89 milímetros de mercurio. Se establece el diagnóstico de hipertensión arterial cuando la presión es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio para la sistólica, o igual o mayor a 90 milímetros de mercurio para la diastólica. Es importante destacar que no es necesario que ambos valores estén elevados. Basta con que uno de ellos supere el umbral para clasificar al paciente en la categoría correspondiente. Además, esta clasificación debe confirmarse mediante múltiples mediciones, ya que una sola lectura no es suficiente para establecer un diagnóstico definitivo. Como último punto hablaremos sobre los estilos de vida y su importancia en la presión arterial. Las guías dan un papel fundamental al estilo de vida en el control de la presión arterial. Dentro de sus principales recomendaciones encontramos la reducción del consumo de sal, idealmente entre 2 a 4 gramos por día, aumentar el consumo de potasio en la dieta, actividad física regular, al menos 150 minutos por semana de intensidad moderada o 75 minutos de actividad intensa, ejercicio de fuerza de 2 a 3 veces por semana, control del peso corporal, reducir el consumo de alcohol y dejar de fumar. Todo esto reduce el riesgo cardiovascular global. En resumen, una medición correcta de la presión arterial y cambios en el estilo de vida son fundamentales para prevenir y controlar la hipertensión. Muchas gracias por tu atención.